Queridos amigos, muchos de los que están acá seguramente en más de una oportunidad han escuchado el nombre, y lo repetí hace poquito en una predicación, de Charles Spurgeon, o como diría una vez una profesora de inglés, Spurgeon. Charles Spurgeon fue conocido como un gran predicador, eso lo sabemos la mayoría, ¿verdad? Uno de los más grandes predicadores de Inglaterra del siglo XIX, y algunos le han apodado el príncipe de los predicadores. Algunos más osados han llegado a decir que después de Cristo viene Pablo y después de Pablo viene Spurgeon en cuanto a la predicación. No sé si lo comparto, pero se ha hablado mucho de este hombre. Pero conocemos principalmente a Spurgeon por sus sermones. Conocemos a Spurgeon por sus libros. Cualquier aspirante al ministerio al menos habrá leído algún capítulo de El discurso a mis estudiantes, de Charles Spurgeon. Pero Spurgeon no solamente dejó un legado en predicación, y su iglesia no solamente fue conocida por tener multitudes y por tener multitudes que oraban, sino que la iglesia, el tabernáculo metropolitano de Inglaterra, de Londres, llegó a ser conocida por su enorme influencia en la sociedad londinense, especialmente su trabajo con los más necesitados. Para los que no saben, la iglesia que pastoreó Spurgeon llegó a tener 66 ministerios. 66 ministerios, y la mayoría de ellos dedicados a hacer obras de misericordia con los más vulnerables. Fundó colegios, fundó orfanatos, fundaron asilos, más de uno, financiaron a muchos pastores y misioneros, distribuyeron literatura gratis por décadas para capacitar a creyentes y también para alcanzar a no creyentes. Invirtieron muchísimo en obras. Ayudaron a personas en la calle, a los policías. Incluso buscaron fuertemente sacar a las prostitutas de Londres, ayudándoles y predicándoles el evangelio, y además apoyándolas con sustento. Y la pregunta que nos surge es: ¿qué movió a Spurgeon y a su iglesia a obrar de esta manera? ¿Qué había en el corazón de este pastor y su esposa, y qué había en el corazón de los miembros de la iglesia metropolitana para salir de su comodidad y dedicarse a estas buenas obras, de las cuales incluso tanto el colegio como algunos orfanatos siguen hoy día funcionando en Inglaterra? ¿Qué los movió? Queridos hermanos, el texto que tenemos por delante nos va a ayudar a entender la motivación y el por qué hicieron esto. Querida iglesia, nuestra fe, como adelantó el pastor Tomás, no es una fe sola. Nuestra fe no fue diseñada por Dios para estar sola. Nuestra fe es puesta por Dios para que vaya acompañada de buenas obras. Una fe viva, hermanos, es una fe que se evidencia. Y se evidencia de maneras muy concretas. Se evidencia a manera de obras. Y esa es la idea principal que yo quiero compartir con ustedes este día. Una fe viva se demuestra por medio de buenas obras. Y el sermón lleva por título: ¿Fe viva o fe muerta? El primer encabezado, entonces, tomando el título, es: querido hermano, querida hermana, ¿tienes una fe viva? ¿O tienes una fe muerta? Versículo 14, el escritor comienza diciendo: ¿de qué sirve? Hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, y presten atención a esa palabra, si alguien dice
que tiene fe, pero no tiene obras? Muchos de los que están aquí probablemente ya han leído el libro de Santiago y sabrán que el escritor, que es o que fue el medio hermano de Jesús, fue uno de los líderes prominentes de la iglesia del primer siglo, pero una de sus características era que en su libro, en la exhortación que le da a los cristianos perseguidos, es que él era muy directo. Tan directo que a veces podía llegar a asustar. Por lo menos cuando yo he leído Santiago, hay partes de la Escritura que yo digo, wow, esto es, como dijo Claudio delante, al hueso, directo, sin rodeos. Y sus enseñanzas principalmente han sido extraídas en gran parte del Sermón del Monte. Así que los que no han leído Santiago, les animo, quizás antes de que termine el año, poder leer este libro. Y en el capítulo 1, versículo 22, como antesala de lo que el apóstol está diciendo, Santiago hace un llamado tan directo a vivir lo que se predica o a vivir lo que se cree, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Es muy directo Santiago en llamarnos a nosotros los creyentes a poner en práctica nuestra fe, a que nuestra fe tenga maneras concretas de evidenciarse. Y después de decir sean hacedores de la palabra, en el capítulo 2, previo a nuestro texto, habla del pecado del favoritismo, de la acepción de personas, del amiguismo. Y dice en el versículo 1, hermanos míos, no tengan su fe, aquí fe nuevamente, no tengan su confianza en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Ese es el contexto en el que estamos, ¿cierto? Se recordarán que entraba gente bien vestida y los hermanos salían, corrían a saludar, corrían a darle los primeros asientos, pero cuando entraba alguien en polera, no era tanto a la reacción. Y el escritor le dice, hermanos, su fe no debe tener esa evidencia. Al contrario, su fe debe ser sin acepción de personas. Y luego de esto entonces viene nuestro texto, siguiendo la misma línea. Hermanos, nuestra fe debe evidenciarse por medio de buenas obras. Y la pregunta que hace realmente muy directa, y mientras yo estudiaba este pasaje, realmente a mí me hacía reflexionar mucho en mi propio corazón, porque pregunta tan simple y llanamente, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve? Y dice más, ¿acaso ese tipo de fe lo puede salvar? Queridos hermanos, nuestra fe tiene una particularidad. Dios nos ha llamado a creer en Él. Dios nos ha dado fe para creer en Él, para que miremos a nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado y recibamos su perdón. Él nos ha dado esa fe, ¿verdad? Eso es un regalo de Dios. Pero la particularidad que tiene nuestra fe es que hemos recibido de parte de Dios no solo a creer, sino también a hacer, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo con ese punto. Nuestra fe, queridos hermanos, es una fe que se puede y se debe comprobar. Por eso ustedes se darán cuenta, nosotros como iglesia local tenemos un proceso de membresía.
Y básicamente lo que hacemos en ese proceso de membresía es que la iglesia ve si esa persona que llegó a la iglesia, que dice que es creyente, su vida evidencia que es creyente. Porque sería fácil, ¿verdad?, llegar a una iglesia y decir, yo soy creyente, pero vivir una vida muy distinta de lo que debería ser un creyente. Por lo tanto, tenemos un proceso donde examinamos la fe. Y todos, incluyendo a los pastores de esta iglesia, pasamos por ese proceso antes de ser miembros de esta iglesia. Porque nuestra fe es una fe que debería comprobarse, debería evidenciarse. Y aquí algunos dirán, pero es que hermano Mauricio, tú no puedes juzgar eso. Tú no puedes decir si una persona es creyente o no. Tú no tienes la autoridad para eso. Yo como individuo no, pero la iglesia local sí. Porque la iglesia necesita cuidarse de personas que profesan fe, pero viven como ateos. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia para creyentes, tanto teóricos como creyentes prácticos. La iglesia de Cristo no es una iglesia para creyentes teóricos, pero ateos prácticos. Usted me entendió. La fe viva, hermanos amados, es una fe que se demuestra por medio de buenas obras. Vamos a tratar de entender mejor qué significan las buenas obras, pero necesito que eso quede muy claro. Y no lo dijo solo Santiago, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 18 al 23. Un árbol malo no puede producir buenos frutos, pero un árbol bueno puede producir buenos frutos. Y Jesús dice, ¿y cómo se conoce un árbol? Por sus frutos. Y aquí nosotros tenemos la idea de una persona que ha creído en el Señor, pero su vida va siendo transformada de tal manera que para los demás es evidente que hay un cambio. Es evidente que hay una conversión. No hay discusión. Por eso la membresía tiene que participar de ese proceso. Porque no es algo subjetivo, es algo objetivo, visible. Y después nuestro Señor Jesucristo dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les dice, y Dios nos libre, hermanos, de pasar por esa experiencia, no los conozco. Pero no les dice, no los conozco porque no creyeron en mí. Dice, no los conozco porque no hicieron mi voluntad. Tú puedes creer en Cristo, pero si no tienes obras conforme a la voluntad de Dios, Cristo no te conoce. ¡Wow! Fuerte. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta que nos hace Santiago nos ayuda a examinar cómo están nuestras vidas con relación a nuestra vida de fe y obras, que no son cosas que se contradicen. La fe y la obra no se contradicen. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestra fe, tu fe, que estás ahí escuchando el sermón, que yo estuve ahí estudiando este sermón, cómo yo sé o tú sabes que tu fe es viva o que a lo mejor podría ser que tu fe todavía no esté viva? Y a lo mejor tu fe todavía está muerta. ¿Cómo sabemos eso? Y a la conclusión, hermanos, que llegamos fácilmente con este texto, y yo le doy gracias al Señor por predicar Santiago, porque es tan claro
que él dice que si alguien dice o si alguien publica en las redes sociales que tiene fe, pero no tiene obras de obediencia, de misericordia, de justicia, su fe no existe. Su fe, dice la Escritura, y este texto es inútil, estéril. En definitiva, una persona dice tener fe en Jesús, pero que no obra en concordancia, su fe es una fe muerta. Y créanme, hermanos, que clamo en mi corazón que Dios me libre y nos libre de vivir engañados de esta manera, que digamos tener fe, pero que eso no produzca obediencia, buenas obras, misericordia, generosidad, porque podríamos estar muertos creyendo que estamos vivos. Querida iglesia, nosotros anhelamos ser una iglesia bíblica. Anhelamos ser una iglesia bíblica. Queremos que pasen los años y se diga de nosotros, ellos han sido fieles al Señor. Aunque sean pocos, han sido fieles a la enseñanza del Evangelio. Pero como hemos dicho antes, eso no implica únicamente una fidelidad doctrinal, que es buena, que es necesaria, que es importante, que necesitamos ser fieles a la doctrina, pero también tiene que ver cómo esa doctrina la aplicamos, cómo esa doctrina la vivimos, tanto como iglesia como creyentes particulares. Y eso va a depender de la estrecha relación que haya entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Que Dios nos libre, hermanos, de ser una iglesia que le haga honor a ese dicho tan popular, del dicho al hecho. De la doctrina que ellos dicen a la práctica que ellos hacen. Que Dios nos libre de eso, hermanos, porque estamos llamados a tener una fe viva. Y esa fe viva se evidencia, se muestra con buenas obras. ¿Tienes ese tipo de fe? ¿Tienes una fe viva, rica en buenas obras, como dice Santiago, también Efesios, Primera Tesalonicenses, Hebreos, abundante en buenas obras? ¿Cuáles son tus buenas obras? ¿De qué manera esa fe que dices tener la estás mostrando a otros? En tu casa, en tu rol como esposo, como esposa. El miércoles hablamos de la crianza y partimos con la Escritura que la palabra de Dios nos capacita para toda buena obra, y esa toda buena obra también incluye la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo tú los educas? ¿Cómo los crías? ¿Cómo respondes ante su desobediencia? ¿Cómo los animas a usar sus dones? ¿Cómo les enseñas a ser decentes? ¿Cómo los enseñas a amar a Cristo? Por lo tanto, hermanos, que nunca se nos olvide que ser cristiano es mucho más que decir que soy cristiano. Puedo leer todos los libros de teología de mi biblioteca, puedo ser cristiano de 10, 15 años, puedo hablar como cristiano, vestir como cristiano, tener los acentos que tienen los evangélicos acá en Chile y aún así no ser cristiano. Una fe viva se evidencia por medio de buenas obras. Y Santiago, tan concreto y práctico, nos enseña este principio con una ilustración, con una situación en realidad súper real.
no fue sacada de ningún libro de C.S. Lewis, es una situación real, muy real. Y dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa, o a lo mejor sus pilchas están para la basura, si no tiene para comer, si no tiene lo necesario para vivir, y se encuentra, y aquí Santiago nos pone a todos nosotros en la palestra, y se encuentra contigo, y tú le dices, oh hermano, la paz de Dios esté contigo. Anda, come, caliéntate, sáciate. Pero yo que tengo, no doy nada. Eso dice el texto. Y viendo la necesidad, viéndola ahí, está clarita, me abstengo de proveer lo necesario para un hermano o una hermana. Y el autor dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Se recuerdan el sermón de Santiago, libro 1 de Santiago, capítulo 3, versículos 16 al 18? En esto conocemos el amor de Dios, en que Él ha dado su vida por nosotros, de tal manera que nosotros podamos poner nuestra vida por los hermanos. Pero inmediatamente dice, pero si alguno que ve, porque la necesidad hay que verla, si no la estás viendo, pídele al Señor que te dé visión, porque siempre hay necesidades. Y si uno ve a un hermano que tiene necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Santiago nos vuelve a decir lo mismo. ¿De qué sirve esa fe? ¿Qué clase de fe es esa? Y el apóstol responde, ese tipo de fe está muerta. Por eso, hermanos queridos, los quiero animar y animarme a tener cuidado de ser una persona muy rápida en hablar de la fe gigantesca que nosotros tenemos, la madurez gigantesca que nosotros tenemos, y no ser una persona que evidencia esa fe haciendo buenas obras de misericordia, de justicia, de obediencia. Cuidémonos, hermanos. Mejor no decirlo y que otros lo digan. Yo creo que muchos de ustedes han conocido quizá un no creyente que no va a la iglesia, que nunca ha leído la Biblia, pero él dice, yo tengo una fe que si yo le pido algo a Dios, Él al tiro. Tú dices, wow, pero vive en fornicación. Pero no guarda el día del Señor, pero no guarda su vocabulario. Y el apóstol Santiago dice, esa fe no existe. Y por otro lado, estamos llamados también como iglesia, queridos hermanos, a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Por favor, yo les ruego con todo mi corazón que cuando usted vea una necesidad o la huela, porque las necesidades también se huelen, se asegure de que esa necesidad es real, preguntando. No es malo preguntarle a un hermano o una hermana, ¿necesitas algo? ¿Sabes qué? He sentido en mi corazón poder apoyarte en algo. ¿Qué necesitas? O simplemente a veces llegar con aquello que tú crees que ese hermano o esa hermana necesita.
Pero por favor, hermanos, no seamos como los de la parábola del buen samaritano. No seamos así. Que viendo la necesidad, viendo al muerto tirado, pasamos de largo. Cerramos nuestro corazón. No seamos una iglesia así, hermanos. Que el Señor nos libre de esa actitud farisaica, legalista. No cerremos nuestro corazón cuando veamos la necesidad. Una fe viva se demuestra por medio de buenas obras. Nuestro segundo encabezado, queridos hermanos, le puse por título El problema de una fe sin obras. El problema. Ya vimos el llamado, ¿cierto? El llamado es claro. Abunda en buenas obras, porque esa es una evidencia de que tu fe está viva. Ese es el llamado de parte de Dios. Pero hay un problema cuando eso no se da, cuando eso no conecta. Y en el versículo 18, Santiago, para reforzar su punto, introduce una especie de interlocutor. Como lo hacía Pablo, ¿se acuerdan en Romanos 9? Cuando Pablo estaba discursando y de repente, pero alguno dirá que Dios es injusto por tal cosa. Y Pablo respondía. Santiago está haciendo lo mismo. Y dice, pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe, Claudio, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, pero yo te mostraré por mi fe mis obras. Parece un trabalenguas, no es tan a la primera, a mí me costó entenderlo cuando lo leí por primera vez. Porque además, las traducciones de la Escritura, en este punto los comentaristas dicen que los que le agregaron las comillas a las Escrituras posteriormente, después del siglo XII, XIII, no fueron tan precisos en cerrar las comillas. Y hay estudiosos serios que proponen, y me pareció la elección más correcta, que la intervención de este interlocutor es esta. Présteme atención. Tú tienes fe, yo tengo obras. Pareciera que ese es el argumento. ¿Qué está tratando de decir con esa interpelación? Porque de alguna manera es como que está contradiciendo lo que Santiago viene hablando. ¿Qué quiere decir con, oye, espérate, tú tienes fe, yo tengo obras? ¿Qué quiere decir? Esta es mi propuesta, que la saqué también de algunos predicadores y comentaristas. Lo que da a entender Santiago es que alguien puede decir que algunas personas tienen fe, pero no tienen obras, y está correcto. Otras tienen obras, pero no tienen fe, y también está correcto. No hay problema que podamos ser incrédulos que hacen o ser creyentes que no hacen. No hay problema con eso. Pero Santiago lo que está diciendo es de ninguna manera. Ambas conclusiones son incorrectas. No existen creyentes que tienen fe, pero no tienen obras, de la misma manera que no existen personas que obren agradando a Dios sin fe. No existe. Por tanto, los filántropos, si no se arrepienten de sus pecados y no ponen su confianza únicamente en Cristo para su salvación, ¿saben dónde se van a ir? A la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por fe. Pero un creyente que se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Cristo y como respuesta a esa gracia abundan buenas obras, oh hermanos, qué creyente. Y cuán recompensado dice el Señor que será en aquel día. Y la respuesta de Santiago a esta interpelación es lo que yo les decía que me daba miedo. A este interlocutor, Santiago le responde de esta manera. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú lo crees?
Yo lo creo, ¿cierto? Nuestro Dios uno es. En tres personas, pero Dios es uno, ¿cierto? Y Santiago dice, correcto. Súper bien tu teología. Pasaste el ramo de teología propia. Pero los demonios también lo creen. ¿Se dan cuenta? Tú dices que Dios es uno, maravilloso. Pero los demonios creen lo mismo y mejor, porque creen y tiemblan. ¡Wow! Pareciera que está poniendo incluso la fe de los demonios por sobre la fe que no obra. A mí eso me traspasó el corazón. Me examiné a la luz de este texto y dije, ay Dios mío, ayúdame. Porque ¿sabes cuál es el problema de decir que tienes fe pero no obrar de acuerdo a esa fe con buenas obras? Obras de misericordia, obras de justicia, obras de obediencia. ¿Sabes cuál es el problema? Que la fe que dices tener es la misma fe o es peor que la fe que tienen los demonios. ¿Te preocupa eso? A mí sí. A mí sí. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba caminando haciendo milagros por Capernaum? Y los demonios de repente, oye, ahí va Jesús. Y los demonios, en vez de quedarse callados y arrancar, ¡eh! Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Nosotros sabemos, Dios es uno, nosotros sabemos que tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. Los demonios sabían teología. Los demonios sabían Biblia. Y no por eso eran hijos de Dios. Y no por eso fueron perdonados por el Padre. ¿Te das cuenta el punto que quiere mostrar Santiago? Cuando escucharon a Pablo que echaba demonios, quisieron hacer lo mismo. ¿Se recuerdan? Ven a un endemoniado y le dicen, aquí está, vamos a ver, probemos. Reprenden al demonio. Y yo no sé cómo habrá sido, pero el endemoniado los miró. Mira, a Jesús conozco. Sé quién es Él. Sé que Dios es uno. Tengo la teología correcta. A Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Y conocemos la historia que estos demonios endemoniados agarraron a estos compadres, los dejaron desnudos, hicieron lo que quisieron con estos que decían tener fe. Pero seguramente no tenían obras dignas de esa fe. Por eso es importante, hermanos, que revisemos nuestra vida. Y cuando les hablo, realmente pienso en que cada uno examine su propia vida. Que cada uno vea dónde está delante de Dios. No el Claudio, no el Miguel, no la Débora. Yo, ¿dónde estoy yo en este punto? ¿Dónde está Mauricio en este punto? ¿Estoy produciendo en mi vida, o en mi vida se están produciendo las obras que provienen de una fe real? ¿Qué tipo de obras? Misericordia para con el necesitado, obediencia a los mandamientos de Dios y obras de justicia, las obras justas. ¿Qué tipo de obras estás haciendo tú? ¿A qué tipo de obra nuestra fe nos está llevando, queridos hermanos? Por eso, durante la semana examina si tu fe que decimos tener, que publicamos en las redes o que le decimos a nuestros amigos, hermanos, la inmensa fe que tenemos, revisemos si esa fe está siendo coherente con nuestra vida de buenas obras. Porque si a lo mejor, hermanos, vemos que no hay una coherencia
Porque una cosa, hermanos, es luchar con el pecado. Eso lo hemos dicho. Es intentarlo, es trabajar. Y cuando tú te esfuerzas en la gracia, siempre van a haber resultados. Porque Dios, quien está obrando en ti esos resultados. Porque estás luchando, porque estás avanzando, estás clamando a Dios, estás arrepintiéndote de tus pecados, estás luchando. Dios te va a proporcionar gracia para abundar en buenas obras. Pero si eso no está pasando y dices tener fe, entonces revisa tu fe. Y yo prefiero decirte esto, aunque quizás parezca duro, porque prefiero que tú en el camino te des cuenta y vengas al Señor Jesucristo arrepentido de tus pecados, arrepentida de tu fe muerta, y puedas tener un encuentro verdadero con nuestro Salvador antes de que sea demasiado tarde, antes de que sigas engañado o engañada con una fe que no existe. Y aquí hay algunas de esas obras, algunas. La que dice Santiago, observar las necesidades a nuestro entorno. Y si no veo, olfatear y preguntar. Visitar a los enfermos. El hermano Pedro nos hablaba de una persona que está con un diagnóstico grave, probablemente, si Dios no hace un milagro, de muerte. Vamos a visitar. Vamos a visitar a los enfermos. Quizás no siempre va a poder la misma persona, pero no puede ser que hayan enfermos en nuestra congregación y que si el pastor o los pastores no van, nadie va. No puede ser eso. Visitar a los enfermos, proveer para las necesidades de otros. Otro punto importante, ¿de qué manera estás proveyendo y aportando con tus dones y con tus recursos para el avance del Evangelio? ¿Cómo estás aportando? Esta es una muy buena obra. Nosotros no pedimos el diezmo obligatorio, no creemos en el diezmo obligatorio, pero sí creemos en las ofrendas libres, voluntarias, Dios quiera, constantes. ¿Para qué? Porque estamos pensando en cómo lo podemos invertir para que el Evangelio avance. Y si no lo estamos haciendo, necesitamos hacerlo. Porque esta es una de las mejores obras. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Si quieres invertir tu vida en una muy buena obra, entonces toma tus dones, toma tus recursos y úsalos para el avance del Evangelio. Úsalos para el sostenimiento de la iglesia. Úsalo para invertir tiempo en un no creyente. Para que conozca a Cristo. Para que vea tus buenas obras y glorifique a tu Padre Celestial que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que las buenas obras son un potente testimonio de la gloria de Dios cuando son hechas por un creyente? Que llega al punto de que los no creyentes dicen, epa, ¿cómo es posible tanta generosidad? ¿Cómo es posible que me escuche tan atentamente? ¿Cómo es posible que luego de que lo que yo le haya contado haya actuado? Si ni siquiera mis familiares lo hicieron, ¿cómo es posible? Es que soy cristiano. Es que Cristo me dio su vida. ¿Cómo no voy a poder hacerte este favor? ¿Cómo no voy a poder apoyarte con esto? Si Cristo me dio todo. Y la persona va a quedar, quizás no le interesa, pero quizás sí, y se pueda convertir por lo que el Señor está haciendo a través de tus obras. Y si no estamos, hermanos, haciendo estas cosas, hacemos bien en prestar atención a la conclusión de Santiago en el versículo 20. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto a admitir? ¿O estás buscando ya excusas en tu corazón para tapar
tus no obras, o en el peor de los casos, tus obras malas. Pero ¿estás dispuesto, querida iglesia? ¿Estamos dispuestos a admitir eso? Sabiendo, queridos hermanos, que una fe viva es una fe que se evidencia. Y si no se evidencia en tu vida, ¿estás dispuesto a admitir que la fe sin obras es muerta? Y con esto pasamos a nuestro tercer y último encabezado. Santiago, luego de pegarnos buenos palos, y el Señor, espero, a través de su Espíritu Santo, exhortando y sacudiendo nuestra pasividad, nos dice, miren, hay ejemplos. Hay ejemplos de que se puede, hay ejemplos de que esto es real, y cita 2 ejemplos. Y el tercer encabezado es, imita a aquellos que creyeron y obraron. Creyeron y obraron. Y el primer ejemplo que pone es Abraham, conocido como el padre de la fe, conocido como amigo de Dios, que le creyó a Dios cuando no había nada. Y Dios le dice, mira Abraham, vas a tener que salir de tu tierra, salir de la familia, y te voy a llevar a un lugar que yo te estoy prometiendo que va a ser increíble. Pero tienes que creerlo. Y te voy a dar una descendencia que aunque tú cuentes las estrellas, esta descendencia ni siquiera la vas a poder contar. Y Abraham solo, con su esposa estéril de 80, 90 años. Y Abraham le creyó a Dios. Y le creyó a tal punto que no fue una fe muerta, fue una fe viva, porque él deja su familia. Dios le dice a Abraham, mira, tengo algo para ti, pero tienes que renunciar a eso. ¿Has escuchado ese llamado de parte del Señor? Hijo, hija, tengo algo para ti, que es precioso, ni siquiera te lo imaginas, pero tienes que renunciar al pecado. Pero tienes que renunciar a ese hábito, pero tienes que renunciar a esa forma incoherente con el Evangelio. Hijo, tengo hartas cosas para darte, pero tienes que renunciar a esa relación. Y Abraham le creyó. ¿Y qué hizo? Lo dejó. Dejó todo, no viendo nada, pero se sostuvo mirando al invisible. Y ahí va Abraham. Y llega el momento más crucial de la vida de Abraham, cuando Dios le dice, Abraham, ese hijo, el hijo de la promesa, vas a tener que entregarlo. ¿Pero cómo? Si tú me lo diste. ¿Fue esa la reacción de Abraham? ¿Pero cómo si me lo vas a quitar? Abraham le dice, ¿dónde? ¿Y cuándo? Y Abraham comienza a subir el monte. Y en el momento que deja a Isaac listo para ser sacrificado, Abraham toma una estaca por fe, porque más encima tenemos en el Nuevo Testamento la historia completa que nos dice que Abraham lo iba a hacer en obediencia a Dios, sabiendo que Dios incluso podía resucitar a los muertos. Y Abraham, en el momento que lo iba a hacer, Dios le dice, Abraham, te he provisto un cordero. He probado tu fe. Tu fe y tus obras dan evidencia de que eres un creyente genuino. Y Dios en su misericordia le permitió tener a Isaac por largos años, larga vida. Por medio de él vendría Jacob. Por medio de Jacob las 12 tribus. Por medio de Judá en el futuro vendría el Mesías. Pero fue fe y obras. Una fe viva se demuestra a través de las obras. Y llegamos entonces a Rahab, un personaje muy curioso,
que nos muestra esta gracia extraordinaria de Dios que no hace acepción de personas. Y vemos a una ramera en Jericó, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, pero ya Abraham estaba sepultado. Y ahora habían 2 espías del pueblo de Israel que tenían que ir a Jericó, ver más o menos qué era lo que se tejía ahí y traer las noticias. Pero en eso que fueron, los descubrieron y los comenzaron a perseguir para matarlos. Y de repente, estos hombres arrancando se encuentran con una ramera que seguramente estaba mirando ahí qué estaba pasando. Le dicen, vengan. Y los escondió y los libró de la muerte. Y los acogió. Y desvió la atención de los enemigos y finalmente estos mensajeros arrancaron. Y la Biblia no escatima en dejar a esta mujer para la memoria. Y dice que por la fe y las obras, Rahab mostró que era una creyente genuina. Y habla de la palabra justificar, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la justificación de nuestra salvación. Cuando la Biblia habla en este texto de que Abraham fue justificado no solo por la fe, sino por las obras, no tiene nada que ver con que nuestras obras aporten algo para nuestra salvación. No va con ese sentido. De hecho, la palabra en su contexto significaría algo así como Abraham fue evidenciado por medio de las obras. La fe de Abraham fue respaldada por medio de su obediencia. No es que Abraham haya obedecido y eso juntó puntos para su salvación, sino que las obras de Abraham justificaron, evidenciaron que su fe era una fe real. Hermanos, este texto no contradice nuestra creencia de que la salvación es solo por gracia y sin ninguna obra nuestra. Y eso es lo que nos separa de la Iglesia Católica y de muchas otras religiones que se esfuerzan por alcanzar a Dios. Nuestra fe creemos que es solo por gracia y solo por la misericordia de Dios. Pero es una fe que luego que se recibe te llama a hacer buenas obras. No hay méritos en nosotros, pero las obras acompañan una fe viva. ¿Sabes cuáles son las únicas obras que son meritorias para la salvación? ¿Cuál fue la única persona que sus obras fueron consideradas hermosas, dignas y meritorias de salvación? Las únicas obras fueron las obras perfectas de compasión, de justicia y de misericordia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y fue por esas obras que Él hizo, que agradó tanto al Padre, que por medio de las obras de Cristo tú recibiste fe. Por lo que Cristo hizo, no solo por lo que creyó, sino por lo que hizo, ahora cualquiera de nosotros que acude a Cristo en fe y en arrepentimiento puede ser perdonado de sus pecados. ¿Te das cuenta la tremenda diferencia entre las obras de Cristo y las nuestras? Pero lo más hermoso es que por medio de esas obras perfectas que Cristo hizo en nuestro lugar y por la justicia que Él nos concedió, ahora nuestras obras, hechas con un corazón sincero, son tomadas por Cristo y presentadas delante del Padre como verdaderas, como aprobadas, como favorables, que alegran el corazón de Dios. Efesios, ese texto que ya deberíamos saberlo de memoria. Por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras. ¿Para qué?
para que nadie se gloríe, para que nadie piensa que tiene mérito. Y luego dice, somos hechura de Dios. Somos su especial creación, hecho por Dios, hechura de Dios. ¿Para qué? Para andar en buenas obras. ¿Y quién preparó esas buenas obras? Dios. Por lo tanto, si tú no estás andando en las buenas obras que Dios te dio, estás desechando ese camino que Dios trazó para ti. Dios te salvó por gracia, Dios te salvó sin mérito, pero Él desde la eternidad preparó obras para que tú las hagas. No para que el vecino, el pastor, el predicador, el maestro, el diácono, para que tú las hagas. Obras de compasión, obras de justicia y obras de obediencia. Ya no nos alcanza el tiempo para hablar de muchos otros ejemplos. Tantos ejemplos que el Señor ha dado de cómo luce una vida llena de obras, cómo luce una fe real, llena de buenos frutos. Hablamos de Spurgeon, hablamos de su iglesia, 66 ministerios. Hermanos, nosotros somos una iglesia pequeña. Estamos comenzando, tenemos pocos recursos, pero tenemos que aspirar, no sé si a 66 ministerios, pero a ser una iglesia llena de fe que se muestra por medio de buenas obras. Entre nosotros, en nuestra comunidad, en Concepción, tenemos que ser conocidos por nuestra fe y por nuestras obras. De lo contrario, podríamos llegar a arrepentirnos en un futuro de que a lo mejor nuestra fe no era tan viva como decíamos tener. Pero yo espero que eso no pase, hermanos. Yo espero que eso no pase. Y de ahora en adelante, los que están obrando, sigan obrando. Los que están visitando a los enfermos, sigan haciéndolo. Los que son generosos con los que menos tienen, sigan haciéndolo. Los que son hospitalarios, sigan haciéndolo. Los que discipulan, sigan haciéndolo. Pero si tú no estás haciendo nada de esto, puede ser que tu fe no sea una fe real. Y necesitas arrepentirte. Necesitas mirar al Salvador. Necesitas nacer de nuevo. Si tu vida no refleja tu fe, necesitas nacer de nuevo. Y recuerden, no se trata de lo que yo digo. Se trata de lo que yo hago. Y lo que tú haces habla 10 veces más fuerte de lo que dices. ¿Es tu fe viva? ¿Está tu fe viva? Tu confianza en Cristo como tu Salvador y Señor, ¿a qué obras de compasión te llevó a hacer la semana pasada? ¿Qué obras hiciste? ¿Qué buenas obras hiciste este mes, octubre, este año? ¿Cuántas obras hiciste para la gloria de Dios, para el bienestar de tu prójimo? No es necesario que yo las sepa, pero Dios las sabe. Dios las conoce, cada una. Aunque nadie lo reconozca, Dios sabe cada una de esas veces. Y su palabra dice que nuestras obras en Él no son en vano. Y que más encima Él recompensa hasta un vaso de agua. Y tenemos mucho más que agua. ¿Son tus obras una evidencia real, palpable de tu fe? Iglesia amada, y con esto cierro, una fe viva se evidencia por medio de buenas obras. ¿Estás siendo rápido en cubrir las necesidades de otros? ¿Tu obediencia refleja tu fe en Dios y tu fe en la Escritura? Que el Señor nos ayude, querida iglesia, a ser una iglesia y cristianos que muestran su fe, una fe viva por medio de buenas obras. Oremos.